Y la plática se llama Pancho Villa y su morena a cada orilla. Entonces, no necesito dar más introducción. Él es Pedro Salmerón y pues le cedo la palabra. Gracias, buenas tardes. Yo le hice una crítica a los compañeros de que tiene que ver un poco con cómo cambia la historia, ¿no? En tiempos de Pancho Villa y de Zapata estaba muy bien que Zapata se tomara fotos con dos muchachas que eran hermanas gemelas y que eran sus novias, pero ahorita así poner Pancho Villa con sus dos morenas a la orilla como que es un poco misógino, ¿no? Entonces digo, ya estaba bien porque la historia cambia. Tengo un ejemplo muy concreto de cómo cambian nuestras formas de entender la historia. Y son dos generales revolucionarios de los que seguramente no han oído hablar ustedes. El general Lucio Blanco Fuentes y el general Antonio I. Villarreal. Y es curioso que no hayan oído hablar, que nadie los conozca, porque quitando a Villa, Zapata y Obregón, si hacemos una lista abajo de los 10 que siguen, haga quien haga la lista, están Blanco y Villarreal. ¿Y qué quiero decir cuando cuento sobre estos dos personajes que son muy interesantes, que tienen muchas cosas de las que platicar, pero que solo voy a decir dos cosas, sobre cómo cambia nuestra forma de entender la historia, nuestra forma de entender el mundo, cuando podemos decir, del general Lucio Blanco decían, alguien dijo alguna vez, le gustaban tiernitas. ¿Qué significaba eso? Que tenía novias de 13 años. Hoy lo metíamos en la cárcel y en la cárcel le daban violín y lo linchaban. ¿Sí? En aquel tiempo nadie le extrañaba. Pues a mi bisabuela se la robaron a los 14. El general Obregón se casó en segundas nupcias a sus 38 años de edad con una muchacha de 15. A nadie le extrañaba. Hoy nos parece absolutamente, yo que tengo una hija adolescente, nos parece inaceptable. Y en cambio el general Villarreal, que fue secretario del Partido Liberal Mexicano, firmante del manifiesto fundamental del magonismo, del inicio del magonismo, y luego uno de los hombres más importantes de la revolución, perdió todo su prestigio político cuando se descubrió que en lugar de las señoras le gustaban los señores. ¿Sí? O sea, a nadie le molestaba que al general Blanco le gustaran las de 13 y 14, pero el general Villarreal perdió todo su prestigio porque en lugar de las señoras le gustaban los señores. ¿Sí? O sea, así cambian las cosas en el tiempo. Entonces, quiero decir, no, eso de el lema del cartel que pusieron es un llamado de atención en ese sentido, ¿no? Bueno, en tiempos de Villa se vale, pero ahora, quién sabe, ¿no? Ahora bien, vamos a Pancho Villa. Como dijeron ahorita las compañeras, pues el villismo es uno de mis temas favoritos, sin duda. Yo he trabajado durante mucho tiempo, hice una tesis de doctorado sobre el asunto, publiqué un libro que no he leído mal. Estamos a punto de conmemorar los 100 años de la fundación de la División del Norte, cosa que ocurrió el 29 de septiembre. De hecho, me va a pasar ahí 5 o 6 días en la comarca lagunera. Vamos a hacer muchas cosas con Morena, incluso con el gobierno del estado que es priista, pero no importa. Vamos a hablar del villismo. Y originalmente la idea de venir aquí a Jalapa y la invitación era hablar del villismo. Y hablar del villismo para mí implica llamar la atención sobre dos cosas, es decir, olvidémonos de Pancho Villa, de las pistolas, de las mujeres, once again. Hablamos de las pistolas, de las mujeres de Villa, de los tesoros enterrados, que no hay tesoros enterrados. O sea, si Villa hubiera tenido más dinero del que tenía, no hubiera perdido la guerra. De los caballos, del cine, y pensar en dos cosas, pensar en el villismo como ejército revolucionario y como movimiento revolucionario. ¿Qué hizo el villismo en el poder? Y entonces yo siempre hablo de cómo el gobierno, lo primero que hizo Pancho Villa como gobernador de Chihuahua fue expropiar los bienes de la oligarquía. Todos, 4 millones de hectáreas, una fundidora de hierro y acero, 2 bancos, una compañía de tranvías, una fábrica de cerveza, 6 fábricas textiles, y los puso al servicio
del gobierno de la revolución, es decir, al servicio del pueblo. Y también me gusta hablar, les decía, del villismo. Del villismo como ejército revolucionario, y contar cómo sus mandos son mandos que surgen del pueblo y cómo son electos por el pueblo. Pero me temo que no les voy a hablar del villismo, y me temo que voy a hacer una cosa que no me gusta hacer, que es leer un documento que traje, un documento que voy a estar leyendo. ¿Y por qué? Porque es lo que viene al caso, y luego les voy a explicar por qué. Bueno, ustedes se van a dar cuenta y les voy a explicar por qué. Este documento que traje se titula La mentira. La mentira. El gobierno de Enrique Peña Nieto y sus aliados del PAN se están comportando como una simple junta de administración al servicio de los poderes fácticos, es decir, de los señores del dinero, de aquí y de afuera. De ahí, de esta manera de comportarse, su prisa inmoral por regalarles el mejor negocio de México, el petróleo. Es evidente que detrás de eufemismos como abrir Pemex al capital o reforma energética, esconden su verdadera intención, la privatización de Pemex. Y es evidente, entre otras cosas, porque hace 20 años el gobierno de Carlos Salinas de Gortari utilizó los mismos eufemismos: abrir, modernizar, reformar, para hacer lo que ahora pretenden hacer: vender. Y debemos ver la mentira con la que el gobierno trata de vender como lo que es. ¿Qué es esta mentira? Es un insulto a nuestra inteligencia. Al presentar su proyecto el 12 de agosto, hace menos de 2 semanas, al presentar su proyecto el 12 de agosto, Enrique Peña Nieto mintió con todos los dientes. No es que haya dicho una verdad a medias o que haya interpretado los hechos según su interés político, no. Simple y sencillamente intentó engañarnos. Al asegurar que su propuesta de reforma constitucional, comillas, lo cito, retoma palabra por palabra el artículo 27 del general Cárdenas, así lo dijo, palabra por palabra el artículo 27 del general Cárdenas, dijo 2 mentiras en un solo renglón. Primero, bueno, es falso de toda falsedad. No existe tal cosa, no existe nada como el artículo 27 del general Cárdenas, eso no existe. Y en segundo lugar, en ningún momento del gobierno cardenista la Constitución o las reformas constitucionales contempló el tipo de contratos que propone en su propuesta Enrique Peña Nieto. Ahora bien, por supuesto que Enrique Peña Nieto no es un mitómano ni un mentiroso vulgar. No dice mentiras nada más porque sí. Su mentira no es una mera fabulación, es una interpretación interesada de los hechos. Y se debe a una necesidad que quién sabe de dónde le salió, de invocar el pasado como recurso para legitimarse y para legitimar socialmente una propuesta a todas luces impopular y antipopular. Y me adelanto, tan impopular que ni siquiera se atreven a usar la palabra privatización. Tienen miedo a usarla. Lo que están haciendo Enrique Peña Nieto y sus publicistas, porque todos sabemos que Peña Nieto es un ignorante de cuarta, lo que están haciendo Enrique Peña Nieto y sus publicistas es usar una maña elemental, una maña tan vieja como la escritura de la historia, es decir, tiene por lo menos 700 años. Y consiste en encontrar en algún documento del pasado, en algún texto del pasado, una frase que les convenga para sus propósitos y utilizarla fuera de contexto. Es decir, mentir. Y esto pone en evidencia la ignorancia o la mala fe, o las dos cosas, de Enrique Peña Nieto y de sus publicistas. ¿Cómo es así? Vamos a probarlo.
La ley reglamentaria del artículo, así se llama la ley reglamentaria del artículo 27 constitucional en materia de petróleo, publicada por el Diario Oficial de la Federación el 9 de febrero de 1940, la ley a la que está invocando Peña Nieto y sus publicistas, establece lo siguiente, leo de lo que dice la ley. Los contratos de que hablan los artículos anteriores solo podrán celebrarse con nacionales o con sociedades constituidas íntegramente por mexicanos. No podrán concretarse en ningún caso con sociedades extranjeras ni con sociedades anónimas que emitan acciones al portador. Esto dice el decreto del 9 de noviembre de 1940. Palabra por palabra, dice Peña Nieto, dicen los comerciales que escuchamos todos los días, cada 3 minutos, palabra por palabra. El actual proyecto de la presidencia también propone recuperar esta parte de la ley de 1940. Si es así, entonces ningún particular extranjero, ni ninguna sociedad mexicana que cotice en la bolsa, para ser una sociedad anónima hay que cotizar en la bolsa, podrá entonces participar en la apertura ni en los contratos que propone la propuesta de Enrique Peña Nieto. Por lo tanto, fuera del negocio, de este fabuloso negocio que está queriendo regalar Enrique Peña Nieto y sus aliados del PAN, quedarían la Exxon, la Standard Oil Company, la Royal Dutch Shell, la Texaco, y por supuesto también la Tabasco Oil Company, una empresa fantasma que acaba de inventarse Carlos Slim. Justo para entrar al negocio, ¿no? O sea, se va a vender Pemex. ¿Sí? ¿Por qué? Porque todas esas son o sociedades extranjeras o sociedades anónimas que cotizan en la bolsa. Palabra por palabra, o nada más las que les convienen, o nada más la frase precisa que sacan de contexto para insultar nuestra inteligencia con esta brutal mentira. Palabra por palabra. Sigamos. Un simple vistazo a los documentos básicos de la época nos sugiere, si los leemos con atención y con honestidad, que hace 75 años la verdadera disyuntiva era entre intereses privados e intereses públicos. Dijo el presidente Lázaro Cárdenas, y esto se puede consultar incluso en la página web de la Presidencia de la República, cada vez se esconden más, pero ahí está lo que dijo Lázaro Cárdenas en su manifiesto de la Nación, el 18 de marzo de 1938. Cito, voy a leer largo lo que dice el general Cárdenas, para que entendamos de qué estamos hablando. Dice Cárdenas: se ha dicho hasta el cansancio que la industria petrolera ha traído al país cuantiosos capitales para su fomento y desarrollo. Esta afirmación es exagerada. Las compañías petroleras han gozado durante muchos años, los más de su existencia, de grandes privilegios para su desarrollo y expansión, de franquicias aduanales, de exenciones de impuestos, de prerrogativas innumerables. Y sus factores de privilegios, unidos a la prodigiosa potencialidad petrolera de los mantos de la nación, que la nación les concesionó muchas veces contra su voluntad y contra el derecho público, significan casi la totalidad del verdadero capital de que se habla. Riqueza potencial de la nación, sigue diciendo el general Cárdenas, riqueza potencial de la nación, trabajo nativo pagado con exiguos salarios, exenciones de impuestos, privilegios económicos, tolerancia gubernamental, son los factores del auge de la industria petrolera de México. Examinemos ahora la obra social de las empresas. ¿En cuántos de los pueblos cercanos a las explotaciones o campos petroleros hay un hospital, o una escuela, o un centro social, o una obra de saneamiento de agua, o un campo deportivo, o una planta de luz, o aunque fuera a base de los muchos millones de metros cúbicos de gas que desperdician las explotaciones? En ninguno. ¿En cuál centro de actividad petrolera, en cambio, no existe una policía privada designada a salvaguardar los intereses particulares
egoístas e ilegales de las compañías? Eso es lo que dijo el general Cárdenas, palabra por palabra, el 18 de marzo de 1938, hablando de las compañías. Unos meses más tarde, el general Cárdenas, en la exposición de motivos del artículo 27, de la reforma al artículo 27 de noviembre de 1940, lo explica aún con mayor precisión. Vuelvo a leer al general Cárdenas. Una vez que la nación ha tomado a su cargo directamente el control de las explotaciones, en forma tal que no solo podrá atender las necesidades del país, sino en su mayor parte las de nuestro comercio exterior del petróleo, no se ve motivo para permitir que continúen formándose y vigorizándose intereses privados, que es de presumirse que llegarán a ser, si no antagónicos, al menos distintos de los intereses generales de la nación, cuya tutela procurará el gobierno con todo empeño y energía. Una vez más, palabra por palabra, el general Lázaro Cárdenas. Eso dijo Lázaro Cárdenas. En lo que respecta a la industria petrolera, los intereses privados son distintos o antagónicos de los intereses generales de la nación, y no se ve motivo para que continúen formándose y vigorizándose. Eso fue lo que dijo palabra por palabra. Los mayores estudiosos de la época y del tema, si los estudiosos del cardenismo y los estudiosos del tema petrolero, Arnaldo Córdoba, Adolfo Chili, Lorenzo Meyer, Luis González y González, todos, Rolando Cordera, todos han mostrado en este debate, todos y cada uno de ellos, que la mentira de Peña es, como dijo Cuauhtémoc Cárdenas, falaz y ofensiva. Es un insulto a nuestra inteligencia. ¿Qué tenemos que hacer? Volantear y decirlo. Tenemos que contrarrestar a mano con nuestros medios la mentira repetida cada 3 minutos en cadena nacional en todos los medios electrónicos de comunicación. Tenemos que mostrar cómo miente con todos los dientes, miente con descaro, miente por interés, y nos van a llevar al baile si no lo hacemos. Tenemos que contrarrestar. Por eso les dije, aunque mi tema favorito es el villismo, hoy no es día de hablar de Pancho Villa, hoy es día de hablar de esto. La mentira de Peña y la necedad o necesidad de sostener. Bueno, me preguntaba yo en un artículo que publiqué el martes pasado en La Jornada, ¿cómo podríamos pedirle a Enrique Peña Nieto que lea los principales libros sobre el tema? ¿Cómo podemos pedirle a Enrique Peña Nieto que lea a Arnaldo Córdoba, que lea a Adolfo Gili, que lea a Luis González? Si no fue capaz de citar más allá de la Biblia e incompleta, ¿sí? Y que no se nos olvide, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a saber de lo que trata el tema? La mentira de Peña y la necedad o necesidad de sostenerla, de machacarnos. Esto que están haciendo cada 3 minutos metemos cómo van estos pinches comerciales, ¿sí? Incluso utilizan la frase del señor Peña Nieto palabra por palabra cada 3 minutos. Es algo que descubrió e institucionalizó Goebbels, el ministro de propaganda de Adolfo Hitler, ¿sí? Quien descubrió que una mentira 1000 veces repetida se convierte en verdad. No, momento, pero no. Fue Goebbels. Lo discutimos al rato, pero fue Goebbels. Sí. Sí. Sí, fue el que Pero las tropas. al rato discutimos a Lenin si quieres. No, Lenin. La necedad que se convierte en algo. No te vas a decir qué mentira repetía Lenin, ¿eh? Ahorita, escribe las mentiras que Lenin repetía 100 veces. No, escríbelas y ahorita las platicamos. Pero bueno, eso me lleva al tema sobre el que insistí yo el año pasado en las páginas de La Jornada. ¿Cómo no va a mentir Enrique Peña Nieto con la mano en la cintura si los autores sobre historia
que más aparecen en la televisión y en los medios son redomados mentirosos. Y hablo ahí de Catón, de un tal Macario Esquetino y otros sujetos detestables. ¿Cómo no va a hablar? Porque aparece en la página de la Presidencia de la República los mitos del pasado. Cárdenas dice, mitos del pasado. Cárdenas está en contra de la participación privada. Mitos del pasado. Y así, una cantidad de estupideces que aparecen en la página de la Presidencia de la República. Si lo que está de moda es desmitificar, ¿qué importa que todos los libros importantes sobre el periodo, sobre el tema, ya dije los autores, Gili, Córdoba, González, Meyer, demuestren el irreductible nacionalismo económico del general Cárdenas? ¿Cómo pedirle a Peña que lea estos autores si sabemos que no sabe leer? ¿Cómo va a extrañarnos que todos los falsificadores de la historia de México sean partidarios de la reforma energética propuesta por Enrique Peña Nieto? La mentira de quien es legalmente el presidente de la República demuestra no solo que está de moda mentir y que mentir está bien visto en las altas esferas del gobierno. Lo que demuestra también, y esto es lo más importante y es por donde debemos entrar a la discusión y la fisura que nos abren, lo que demuestra esta mentira y lo que tiene de bueno esta mentira es que la mentira repetida muestra la insuficiencia y la impopularidad de los argumentos de los privatizadores, que ya ni siquiera se atreven a usar la palabra privatizar.